Hola, mi nombre es Arlene Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. Mi nombre es Sol González Eguía. Y si estás viendo este video es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelí o por fuerzas que apoyan a Israel. Sobre la libertad, la seguridad y las condiciones de las personas que están siendo detenidas, hasta el momento se ha confirmado la detención ya de 3 de mexicanas y mexicanos, de Arlene, de Sol y de Ernesto. A estas alturas creo que a nadie le sorprende cómo está acabando el viaje de la flotilla de ayuda humanitaria Gaza Global Summit. Para sorpresa de nadie y para tristeza de la gran mayoría de la población mundial, o al menos de la población mundial que tiene el más mínimo interés por la defensa de los derechos humanos más básicos, el ejército israelí interceptó y abordó varias de las embarcaciones, entre ellas las 3 principales, Alma, Adara y Sirius. Y una se pregunta si el nivel de salvajismo y de falta de humanidad que Israel sigue demostrando sistemáticamente tendrá en algún momento algún límite. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque ya nada parece suficiente. Y lo que ha quedado claro es que por el momento casi nadie está dispuesto a decirles hasta aquí hemos llegado. Ni tan siquiera el bloqueo de armas está garantizado porque los comerciantes y los cómplices de este horror siempre encuentran la forma de alcanzar las costas de Israel, muy al contrario de lo que ha ocurrido con esta flota humanitaria. Hoy Diario Red publicaba las razones por las que esta detención es ilegal, haciéndose eco de 8 puntos que destacaba en su cuenta de X Craig Murray, antiguo jefe de la sección marítima de la Cancillería de Reino Unido y jefe suplente de la delegación en la Comisión Preparatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Les cuento. Primero, la flotilla se encuentra en alta mar y no en las 12 millas marítimas de Israel. Israel no tiene jurisdicción. Segundo, el bloqueo marítimo israelí lleva 17 años en vigor y es parte intrínseca de la ocupación a largo plazo declarada ilegal en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, tercero, no se trata de una medida a corto plazo en tiempo de conflicto armado, tal y como se especifica en el Manual de San Remo. Cuarto, las normas de San Remo establecen explícitamente que no se pueden bloquear los suministros humanitarios. Quinto, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas ya ha determinado que Israel está cometiendo genocidio. El bloqueo es claramente parte del mecanismo de dicho genocidio. Sexto, en alta mar, la ley que se aplica a cada barco es la ley de su estado de abanderamiento. Un ataque por parte de un buque de guerra militar estatal a un barco en alta mar es un ataque al estado de abanderamiento del barco atacado. Séptimo, los actos de posesión ilegal de buques o secuestro de tripulaciones en alta mar deben ser perseguidos por cada estado del pabellón como delitos dentro de su jurisdicción nacional y no solo en el marco del derecho internacional. Octavo, por lo tanto, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General tienen la obligación de investigar y actuar en relación con el secuestro de personas de buques con pabellón del Reino Unido en alta mar, y esto se aplica a cada estado del pabellón mutatis mutandi. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿realmente es necesario aclarar que esto, junto con todo lo demás, es una absoluta ilegalidad? ¿A alguien le queda la menor duda de que a Israel no hay ley que se le aplique y que no rinde cuentas a nadie por sus actos? Por favor, está cometiendo un genocidio. Esto no lo dicen 4 hippies con kufía, lo dice la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas. Partiendo de ahí para abajo, ¿alguien piensa que hay alguna ley que el gobierno de Israel no esté dispuesto a violar con absoluta impunidad para llevar a cabo su plan colonizador e exterminador? Es que ya faltan las palabras para hablar de esto.
La semana pasada, Gustavo Petro, presidente de Colombia, pedía la intervención militar en Israel. Puede parecer una medida cuanto menos arriesgada tratándose de una región convertida en un auténtico polvorín como es Oriente Medio. Hay otras voces que vuelven hoy a pedir que se frene esto como sea, que la diplomacia ya ha agotado todos sus recursos, que Israel ya ha cruzado todas las líneas rojas. Estando como estamos en contra de cualquier intervención militar, pensando como pensamos que la guerra solo trae más guerra y muerte y destrucción, nos preguntamos qué recursos está dejando el gobierno de Israel, qué resquicio nos está dejando Netanyahu para poder dialogar con ellos. Si cada vez que se le dice que pare, lo que hace es incidir más en la matanza, en la crueldad, el genocidio, la inhumanidad. Como digo, ya no hay palabras. Y si no hay palabras, una ya no sabe cuál es la solución. Pero sí que confiamos en algo, en que los responsables directos de este genocidio, las autoridades políticas ultraderechistas de Israel y sus autoridades militares, tengan que rendir cuentas ante la justicia por todo el horror que están provocando y por el mundo de mierda, disculpen el exabrupto, que nos están dejando. Por un mundo que nos impide mirarnos al espejo sin ganas de llorar, por estar contemplando todo esto absolutamente impotentes, sin poder hacer nada y sin que los poderosos, algunos de ellos elegidos por nosotras y nosotros, estén moviendo un dedo por acabar con la vergüenza de un régimen de apartheid intolerable que ha devenido en algo todavía peor, cuando eso ya parecía imposible, un genocidio a la vista de todo el planeta. Hoy en la base América Latina hablamos del secuestro de la flotilla Global Summit por el Estado de Israel y también del secuestro del derecho internacional y de los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. Casi todas las embarcaciones que se dirigían con ayuda humanitaria hacia Gaza fueron secuestradas por el ejército israelí. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? ¿Cuántas personas son? ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, vamos a contar lo que pasó entre ayer y hoy, los secuestros, los arrestos ilegales del Estado de Israel, cómo se vivió, las repercusiones en las ciudades por parte de los gobiernos y qué es lo que puede seguir en adelante para quienes están detenidos y también en el genocidio en Gaza. Así que con todos los datos ya se viene en la sección. Estefanía, supongo que está esto en las portadas de todo el mundo. Son 46 naciones cuyos ciudadanos están detenidos. ¿Qué dicen los medios hoy? Bueno, absolutamente nada. La mayoría de los medios internacionales, y también les voy a hablar de cómo la estrategia de los medios ha ido afinándose precisamente para no llamarle a esto un genocidio y para terminar no hablando de lo que importa el día de hoy, que es la flotilla y las personas que están secuestradas, pues intentando hacer algo acerca de este genocidio. Y hoy también vamos a contar con Laura Sánchez Ley en el estudio, periodista y escritora mexicana, y vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Israel interceptó entre este miércoles y jueves a casi todas las 44 embarcaciones de la Global Summit Flotilla, la flotilla internacional que había zarpado desde Barcelona el pasado 31 de agosto y se dirigía a la Franja de Gaza con alimentos y medicinas. Sí, alimentos y medicinas para una población hambreada, eso que en este siglo XXI puede ser peligroso, al menos para Israel. A bordo de los barcos iban activistas de derechos humanos, ambientales, políticas, personas simplemente solidarias de 46 nacionalidades ante un genocidio en curso desde hace ya casi exactamente 2 años. Aunque el bloqueo de Israel a Gaza lleva mucho tiempo más, al menos 15 años si tomamos por ejemplo la historia de la flotilla interceptada en el 2010, donde de hecho Israel asesinó a 10 de sus integrantes. Lo que sucede en Gaza no es nuevo, aunque sí dramáticamente peor. Ya Naciones Unidas reconoce que existe un genocidio en curso. En este caso, las interceptaciones de los barcos ocurrieron en aguas internacionales y no en aguas israelíes, es decir, aguas que no forman parte de la zona de exclusividad de Israel, lo cual transformó las interceptaciones en un hecho violatorio del derecho internacional y del derecho humanitario. Aunque, claro, ya se sabe, legalidad internacional e Israel son dos conceptos que no van juntos, porque si de derecho internacional o derecho de guerra se tratara, Israel no podría utilizar el hambre como arma o realizar una limpieza étnica, pero así funciona hoy
el Estado de Israel gobernado por Benjamín Netanyahu. Y justamente por eso se organizó esta flotilla internacional, que fue de hecho el tercer intento de romper el bloqueo por mar desde el mes de junio. Hubo otros intentos, además, por tierra, como desde Egipto en el mes de agosto. En este caso, al momento de la grabación, casi todos los barcos fueron interceptados luego de días de hostigamiento por parte de Israel. Un asedio que ya se denunciaba antes de los arrestos, como lo hacía, por ejemplo, la activista sueca Greta Thunberg a bordo de un barco. The last weeks we have seen numerous escalated attacks against our mission that has damaged several boats, where drones have been dropping explosions, chemicals and unidentified objects on and around boats in a desperate attempt to intimidate us and to silence and scare those who are standing in solidarity with Palestine and to further dehumanize Palestinians. Greta fue detenida este miércoles. Iba en el barco Alma, el primero en ser interceptado por Israel. Junto a la embarcación Alma fueron detenidos los barcos Adara y Sirius. En este último iba, por ejemplo, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Summit Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza. Videos como el que acabamos de ver comienzan a multiplicarse uno tras otro. Habían sido grabados por todos los integrantes de la flotilla que tenían órdenes precisas de que al momento de ser interceptados tenían que arrojar sus dispositivos electrónicos al mar porque sabían que lo más seguro era que serían interceptados. Israel no iba a permitir un acto de solidaridad internacional con Gaza que pudiera por lo menos aportar alimento y medicamento a una población que tiene de rehén. Más de 2 millones de rehenes en 365 kilómetros cuadrados, que es la franja de Gaza. Veamos otros videos y fíjense lo que cada uno de los integrantes de la flotilla repite, que fueron secuestrados, no detenidos, secuestrados. Mi nombre es Luna Valentina Barreto. Si estás viendo este video, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación sionistas. Exijo a la Cancillería, al presidente Gustavo Petro y a la comunidad internacional y civil colombiana que aseguren mi liberación y mi pronto regreso a casa. Antes de ver las reacciones internacionales de gobiernos y de la sociedad civil, detengámonos, si les parece, en el argumentario de Israel, el discurso oficial, que es que afirmar que la flotilla en realidad es de Hamás, como dice, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta publicación que ven en pantalla, con varios de los secuestrados más conocidos, como la propia Greta, o el activista brasileño Thiago Ávila. Claro, por supuesto, el argumento de siempre del gobierno de Israel. Cualquiera que apoye el pueblo palestino apoya a Hamás o es de Hamás directamente. Si para Netanyahu hasta parte de la ONU está con Hamás, como hizo al acusar a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, de ser infiltrados de Hamás o de la Yihad Islámica. Y según Netanyahu, quienes reconocen el Estado de Palestina están en realidad a favor del asesinato de judíos y por ende terminan apoyando a Hamás. Lo dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se vació de hecho al momento en el que habló. Y según Netanyahu, con su misma trampa discursiva, los pocos periodistas que logran cubrir en Gaza también en realidad son de Hamás. Y como son de Hamás, entonces Israel puede asesinarlos. Y así van más de 210 reporteros muertos en Gaza bajo bombas, según denuncia Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras, que seguramente también es de Hamás. La narrativa es sencilla. Quienes denuncian el genocidio son o bien antisemitas o bien apoyan a Hamás o ambas cosas. Es la forma de intentar deslegitimar a cualquier voz que denuncie el horror que ocurre en Gaza. Y una luz verde también para matar. Si digo que sos de Hamás, te puedo matar. ¿Pruebas? Bien, gracias. Como los barcos en el Caribe que bombardea a Trump. Si digo que sos narcotraficante, entonces te puedo matar.
Pruebas tampoco. Hay como un patrón claro y un orden internacional fenecido. El mundo se parece a los falsos positivos de Álvaro Uribe. Cuando asesinaba a inocentes, los disfrazaba y después decía que eran guerrilleros muertos en combate. Y por la detención de los barcos de la flotilla hubo reacciones en muchas ciudades del mundo, como vemos en pantalla en la Ciudad de México, donde una movilización se concentró frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Avenida Reforma, pidiendo por la liberación de los 6 mexicanos secuestrados ahora y en manos del Estado de Israel. También hubo movilizaciones en Barcelona, París, Roma, Estambul, Bogotá o Buenos Aires, donde la marcha fue en la Plaza de Mayo, donde está la Casa Presidencial, desde donde manda el principal aliado de Netanyahu en Sudamérica, Javier Milei. Más importante, estamos alerta y en movilización. Yo soy legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Roté mi banca que me precedió con Celeste Fierro, que está detenida en este momento en Israel por las fuerzas israelíes que atacaron esta flotilla humanitaria que lo único que pretendía era abrir un cerco, romper el cerco y abrir un canal humanitario para la ayuda de todo el mundo que está con Gaza, con el pueblo palestino. Y varios gobiernos se pronunciaron sobre el tema, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera de este jueves. Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo pues que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales. Y obviamente pues estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales pues tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito. No cometieron ningún delito, así es. Sheinbaum también leyó los nombres de los 6 mexicanos y mexicanas secuestrados en Israel. Y antes de ir a la posible situación de quienes fueron interceptados, secuestrados en los barcos, preguntarles cómo vieron la posición del presidente colombiano Gustavo Petro. Bueno, Petro, como vimos en estos días, tiene la posición más avanzada o confrontativa en la región y, si me apuran, en el mundo. En este caso, al conocerse la noticia de la flotilla, anunció la expulsión de la delegación diplomática israelí de Colombia y realizó la denuncia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, un TLC que rige desde el año 2020, lo que significa que debería comenzar el proceso de retiro del acuerdo con Israel. Y denunció también el secuestro, sí, la palabra secuestro, de 2 colombianas que iban en la flotilla, Manuela Bedoya y Luna Barreto. Un gobierno que toma una medida concreta, porque hablemos también de otros gobiernos. ¿Por qué los gobiernos, por ejemplo, europeos, no realizan envíos de ayuda humanitaria para romper el bloqueo y detener la hambruna? O sea, romper el bloqueo, enfrentarse a Israel con algo más que comunicados. ¿Por qué los barcos son siempre de voluntarios civiles y no de ejércitos? ¿Y por qué ningún gobierno protegió realmente a la flotilla y simplemente dejaron que Israel realizara una intercepción ilegal en aguas internacionales? ¿Será porque confrontar a Israel es enfrentarse de una vez por todas a Estados Unidos? Sin lugar a dudas. Y hablando de Estados Unidos, el gobierno de Trump dijo este jueves que la flotilla era una provocación deliberada e innecesaria. Llevar alimentos y medicamentos en medio de un genocidio es una provocación innecesaria. El gobierno de Estados Unidos también dijo que están centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra. El plan de paz al que se refiere el gobierno es el que presentó Trump junto a Netanyahu en Estados Unidos este lunes. Un plan que es tan, pero tan inclinado a favor de Israel que muchos medios dieron cuenta de que se trata de una hoja de ruta con lo que pide Netanyahu. Claro, es un plan entre Estados Unidos e Israel, o sea, sin los palestinos nuevamente, que le exige a Hamás que deponga las armas y se desmovilice, o sea, que se rinda y acepte una derrota. De hecho, el medio Jerusalem Post lo tituló como Trump le dice a Hamás que acepte el acuerdo sobre Gaza en unos días o pagará en el infierno. Así que más que un plan de paz, es una amenaza o anuncio de que podría recrudecer la ofensiva en Gaza, un ultimátum en última instancia. Y si Hamás acepta
optara a rendirse, entonces habría una junta de paz para supervisar la implementación del acuerdo que, ojo, dirigiría el propio Donald Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. Sí, ese Tony Blair, el de la invasión a Irak en el año 2003. No sé qué decir ante tanto cinismo, Marco. No, y además ya sabemos cómo son los grandes anuncios de Trump y cómo se los suele llevar el viento. Por el momento, y siguiendo con la flotilla, la pregunta es qué va a suceder con quienes fueron detenidos, que son de 46 nacionalidades, entre ellos de varios países de América Latina, como fuimos contando. En algunos casos podría haber una deportación rápida de Israel, en otros casos podrían ir a prisión y luego ser juzgados, en particular quienes ya habían sido arrestados en un anterior intento de ingresar a Gaza, porque sí, ninguno quiso ingresar a Israel, pero Israel lo juzga como si lo hubieran intentado. La situación va a depender a su vez de qué hagan los diferentes gobiernos, las presiones, defensas, complicidades o tal vez abandono incluso de los connacionales. Y por último, hasta el momento se sabe, decíamos, que casi todos los barcos fueron interceptados según los rastreadores. Y mientras esta flotilla llega a su fin, el genocidio sigue y seguramente no se detenga en vista de cómo anda el mundo, su geopolítica y la impunidad con que un Estado arrasa a una población delante de los ojos de todos y el silencio de demasiados. Entonces van a ser necesarias más flotillas y tal vez Petro tenga razón y haya terminado la hora de la diplomacia. Gracias, Marco. Lo que hicieron fue un secuestro. Secuestraron a nuestros familiares en aguas que son internacionales. Entonces, les pedimos a todos el apoyo. Efectivamente, la unión hace la fuerza. Tenemos que estar unidos ahora, por favor, se los pedimos a todos. ¡No es una guerra! ¡Es genocidio! Compañera, ¿cómo vamos? Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Antes de comenzar este análisis, necesitamos establecer un contexto fundamental. No estamos ante el primer caso de complicidad mediática con el genocidio israelí en Gaza, pero les voy a mostrar algunas estrategias para deslegitimar a la flotilla que van usando unos medios. Sabemos que ayer quienes integran la flotilla Global Summit fueron detenidos y esto desató protestas en varios países, incluyendo Colombia. Hoy es 2 de octubre del 2025. Han pasado 726 días desde que inició el genocidio en Gaza. Y esto que van a escuchar es lo que decían en la mañana en la emisora más escuchada de Colombia, Blue Radio. Preparen sus oídos porque lo que les voy a mostrar es la calidad periodística más baja que existe. Esperamos allá y sobre todo esperamos que los sectores empresariales rompan relaciones con empresas de Israel que finalmente son empresas de un Estado que está cometiendo un genocidio, porque es que está habiendo un genocidio. En esta manera de pensar de ustedes, Juan, a mí me aterra un poquito. ¿Ustedes van a agredir o a protestar contra todo el que haya saludado alguna vez a alguien que tenga que ver con el gobierno de Israel? No, nosotros no estamos cometiendo ningún tipo de agresión e insisto, lo que hacemos es un llamado a la movilización en el marco del derecho constitucional, pacífica. ¿Y entonces rompemos vínculos contra todo el que viole derechos humanos? Esta es la teoría que le entiendo, ¿cierto? No deberíamos hacerlo, Néstor. Bueno, ¿rompemos vínculos también con China, por ejemplo? ¿O rompemos vínculos? Porque estamos hablando de China en este momento, qué pena, Néstor. Sí, yo entiendo que la llamada que nos hacen, discúlpame, está relacionada a la flotilla. Tenemos dos compañeras secuestradas en este momento en Israel y usted me está hablando de China. Y también hay colombianos secuestrados por Hamas, ¿usted sabe eso? Sí, claro que lo sabemos. Okay. Sabemos que Hamas tiene personas capturadas y esperamos que pronto pueda solucionarse. Juan, Néstor, pero no me está dejando hablar. Capturados no, secuestrados. Vale, Néstor, yo la llamada la tomé para hablar de mis compañeras, de lo que está pasando en este momento. Escuchamos a Juan Villalobos, activista, no activista pro-Palestina, como dice la descripción con la que presentan a él en el programa, sino activista por los derechos humanos. Los periodistas Néstor Morales y Felipe Zuleta, la verdad que no entrevistaron a Juan Villalobos, lo acorralaron, tergiversaron sus palabras y se lanzaron a estas falsas equivalencias intentando comparar a China, que tiene que ver con Israel, con tal de validar pues, su opinión.
Sí, tratando de deslegitimar lo que dice el entrevistado, que es simplemente la exigencia de que las empresas que tienen un vínculo con el Estado genocida, pues ya no la tengan. Y lo llevan al absurdo diciendo, entonces ¿se va a atacar a todos los que se hayan reunido con alguien de Israel? La conocida como falacia de la falsa equivalencia la vemos cuando en medios dicen que dos cosas son iguales o parecidas, cuando en realidad no lo son, ignorando diferencias tan importantes que hay entre ellas. Es un viejo dispositivo. Desafortunadamente para la audiencia, China no fue la única carta bajo la manga de los periodistas de Blue Radio para no hablar de la flotilla, que es la razón por la que invitaron al entrevistado. No les bastó con intentar lavarle la cara a Israel por sus delitos contra la humanidad, comparándolo con China. Escuchemos. Solamente quisiera precisarlo sobre eso último, porque pensé que todos estábamos claros en que jamás tenía secuestradas a unas personas. ¿Para ustedes no es un secuestro? Bueno, eso habría que revisarlo en el marco del derecho internacional humanitario. Quisiera saber también si para ustedes las personas que son capturadas en este momento por parte de Israel y hacen parte de esta organización son secuestradas. Pueden eventualmente estar secuestradas y puedo concederle ese punto. Lo que me llama la atención es que a ustedes no les parezca que una incursión de un grupo terrorista en un país extranjero como es Israel se lleva a unas personas que además varias de ellas mueren en cautiverio, no es un secuestro, me llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es? No, es que para eso, y nosotros también lo exigimos, que haya liberación de las personas que están capturadas de los dos lados, porque es que el genocidio tiene que terminar, la ocupación tiene que terminar. Secuestradas. Juan, vale, listo. Yo la verdad quería hablar de mis compañeras, ojalá que ustedes lo puedan transmitir acá, porque Juan, ellas están secuestradas en este momento y ojalá que puedan utilizar esos términos. Y yo también quiero reiterarles, discúlpenme, Juan, yo lo invité a hacer una entrevista. Que lo que está ocurriendo hoy y las movilizaciones que estamos nosotros llamando, que está llamando la sociedad civil, porque esto no es un llamado únicamente desde la Global, son pacíficas y son exigiendo la liberación de nuestras compañeras y que se rompan vínculos con todas las empresas y todo lo que esté relacionado al genocidio en Palestina, ¿vale? Juan, entonces, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Juan, ¿me permite hacerle la última pregunta? Bueno, un aplauso para Juan Villalobos por tener esta paciencia para responder con maestría a estos periodistas, como ya sea que se llamen. Esta es otra estrategia. Entonces el periodista retoma una ínfima parte de lo que dijo Juan Villalobos y de ahí se agarra para hacer que el programa fuera exactamente sobre lo que él quería. El clásico, pero condenanza jamás. Pero ahora ¿pero es secuestro o no es secuestro? Otra técnica de los medios para hacer que su opinión sea más importante que la del entrevistado y llevarlo al terreno de las falsas comparativas. Y vamos a ver esta otra parte, les juro que es la última, ya no les voy a hacer ver esto. No, estos activistas, Felipe, en el momento en que se sienten que se salen del libreto, pues ya usted escucha 2 ejemplos esta mañana. ¿Por qué no hay una sola protesta contra los colombianos que están hoy secuestrados por el gobierno de Venezuela? No lo sé. Habría que preguntar. Que Venezuela dice que están detenidos. Pues porque es un tema ideológico. Nicolás Maduro dice ser de izquierda. ¿Por qué no protestaron cuando 3 colombianos fueron asesinados en octubre, cuando jamás entró a Israel? Ivonne Rubio y Antonio Mesías, a quien el gobierno dice que murieron, no murieron, fueron asesinados por Hamas. Me lleva a la conclusión de que fíjese lo importante que es en el desarrollo de todo lo que está pasando, la semántica. Otra estrategia es la siempre vieja confiable Venezuela. La izquierda para ellos jamás va a tener nada que decir mientras exista Venezuela. Esto es periodismo holgazán, todo para no aceptar que lo que hizo Israel con la flotilla fue violar el derecho internacional, porque la verdad ya pedirles que le llamen genocidio es muchísimo si esto no lo pueden aceptar. Pero lo que decía Néstor al final, ahí sí le voy a dar la razón, la importancia de la semántica, porque las palabras importan y más pues cuando no están. Esta es otra estrategia de los medios, la de el silencio. También conocida como hacerse la vista gorda, no oigo ni escucho. Es decir, medios con el síndrome de Shakira, brutos, ciegos, sordos y mudos. Y les voy a mostrar con algunas portadas internacionales de hoy esto mismo. The Guardian. No van a encontrar nada en la portada sobre la flotilla, como ven en la pantalla. Otra, The New York Times. Y en la portada de hoy tampoco hay nada sobre la flotilla. Estamos hablando de los 2 medios angloparlantes más prestigiosos e influyentes del mundo. Acabo de chequear también la app y no está, efectivamente, con corresponsales en decenas de países, con presupuestos de cientos de millones de dólares, con capacidad operativa para cubrir cualquier evento global. Y miren. Y ambos decidieron editorialmente que la flotilla humanitaria más grande de la historia no merecía portada en esta ocasión.
En cambio, en 2010, cuando la flotilla Mavi Mármara intentó romper el bloqueo e Israel asesinó a 10 activistas, The Guardian publicó más de 40 artículos en una semana. The New York Times, más de 25 artículos con cobertura de portada durante 3 días consecutivos. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, más allá de que aparentemente necesitan que haya asesinados para dirigir su mirada hacia ahí, pues algo ligeramente ha cambiado también el momento geopolítico, en parte porque el mal llamado conflicto palestino-israelí pues se ha prolongado demasiado, fue normalizado por los medios y porque, bueno, pues otros conflictos y otras crisis han desviado el foco de atención. Además, muchos medios tradicionales pues, obviamente están alineados con agendas geopolíticos de sus gobiernos, que, bueno, salvo escasísimas excepciones, son aliados, siguen siendo aliados de Israel. Esta ausencia no es la típica negligencia periodística, es la política editorial deliberada que refleja el alineamiento institucional con Israel y Estados Unidos, aun cuando en el caso de la flotilla Somod hay veteranos militares estadounidenses, personas que sirvieron a su país, detenidos por Israel con sus pasaportes confiscados y algunos puestos en confinamiento o detenidos. Ya la normalización del genocidio ha alcanzado el punto donde incluso eventos de magnitud histórica que desafían la impunidad de Israel son considerados no publicables por los medios mainstream más influyentes del mundo. Hay un mensaje implícito y es que la solidaridad internacional con Gaza, sin importar su escala, legitimidad o legalidad, no merece la atención suficiente para estar en portada porque desafía el orden geopolítico que estos medios muchas veces defienden y en este caso con mayor evidencia. Otro medio internacional es la BBC, que ha sido de hecho sujeto a múltiples estudios académicos documentando el sesgo sistemático que tiene en favor de Israel durante este genocidio. La BBC publicó un artículo que dice: Thunberg niega que la flotilla de Gaza sea un truco publicitario. Les presento un titular que coloca la carga de la prueba en quien la niega, no en quien la acusa, y donde se acepta el marco israelí, que es la flotilla es publicidad, como punto de partida. Ahora vamos a analizar no solo lo que se publicó, sino dónde se colocó lo poquito que se publicó, que se llama la jerarquía espacial en los medios. Como saben, los diarios tienen una sección internacional de Mundo o internacional, y ahí los medios mexicanos que no pusieron nada, excepto La Jornada en sus portadas, sobre la flotilla y los 6 ciudadanos mexicanos y mexicanas secuestrados, relegaron las noticias de estos activistas pro-Palestina, como los llama el Universal, que no son activistas pro-Palestina, son activistas de derechos humanos. Pues ahí, en esta sección, sí aparecieron las notas relegadas a temas internacionales. ¿Por qué 6 mexicanos detenidos intentando llevar ayuda humanitaria no son portada en México? ¿Por qué veteranos estadounidenses detenidos no son portada en Estados Unidos? Esta es otra estrategia de los medios para evitar hablar de la flotilla o mojarse, como le llaman ellos. Es más seguro editorialmente relegar esto a la página 3 de Internacional con titulares técnicos despolitizados. Recuerda que cuando observas qué historias sí son portada versus qué historias no son portada, no estás viendo criterios periodísticos profesionales. Estás viendo el mapa del poder geopolítico en este caso. Las portadas no le dan la importancia que amerita a estos eventos. Reflejan nada más los intereses editoriales de los medios en muchas ocasiones. Y antes de irme quiero mostrarles lo que dijo el día de ayer la derecha argentina alineada con el gobierno ultra pro-Israel de Javier Milei, que construyó una narrativa completamente fabricada sobre los participantes latinoamericanos en la flotilla. El 30 de septiembre del 2025, Agustín Antonietti, influencer libertario con más de 382,000 seguidores, parte del ecosistema mediático que llevó a Milei al poder, tuiteó: el grupo de niños ricos que van en la flotilla a Gaza se piensan que están en un reality show. Literalmente, solo lo están haciendo para subir seguidores. Justo él, un influencer cuya carrera entera depende de seguidores en redes sociales, que literalmente monetiza su presencia digital, acusa a activistas que arriesgan detención, tortura y muerte, porque ya pasó en el 2010, de buscar seguidores. Y Antonietti no puede concebir que alguien haga algo por principios en lugar de métricas digitales, porque su propia existencia política está definida por el engagement en redes. Otro post de Antonietti: la izquierda en Colombia, México y España está utilizando el tema de Gaza solo para desviar el debate
desastre que están haciendo en sus países. No hay ninguna otra razón más que esa. Les importa 3 huevos lo que pasa, pero les sirve para que no se hable de los temas importantes. Pongamos sobre la mesa que Antonetti, fan de Milei, mucho no ha dicho sobre el expert. Les recomendamos, de hecho, el programa que hicimos ayer por si tiene dudas. Entonces, ¿quién usa activistas mexicanos para no hablar sobre temas importantes? Me pregunto, ¿no será el propio Antonetti? Y ya, para que quede más claro el punto de Ina, veamos este otro post. Fueron a manifestarse por una guerra a más de 10.000 kilómetros para no incomodar al narcogobierno de su país. Son una vergüenza. El chiste se cuenta solo. Muy puesto para hablar de narcogobiernos de por ahí, criticando a quienes hablan de otros países. ¿Y el narcocandidato de Milei, qué onda? ¿No merece opinión, Antonetti? Gran pregunta, ojalá le llegue. Como les conté hoy en los medios corporativos de la derecha, hay muchas estrategias para no hablar de genocidio en Gaza y lo que se calla frecuentemente dice más de lo que se publica. El silencio coordinado de los medios más influyentes del mundo sobre más de 400 personas de 46 países arriesgando su vida para detener el genocidio no es un accidente periodístico, es la función estructural de medios como la infraestructura ideológica que manufactura consentimiento para lo impensable. Un genocidio transmitido en vivo, financiado por Occidente, cubierto por la complicidad mediática. La batalla por Palestina es también una batalla por quién cuenta la historia, qué voces se amplifican, qué solidaridades se hacen visibles, qué masacres se normalizan. Y en esa batalla, cada titular, cada omisión, cada voz silenciada, cada geografía borrada, cada ausencia editorial es un acto político. Gracias, compañera. Y hoy nos acompaña en la mesa de análisis la periodista y escritora mexicana Laura Sánchez Ley. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a La Base. Colegas, un gusto estar por acá con ustedes en un día pues tan trascendental, ¿no? Laura, ayer leíste el pronunciamiento de la prensa mexicana ante la Cancillería. Has estado siguiendo la flotilla y a los casos de los tripulantes mexicanos a lo largo de todo este tiempo. ¿Se sabe cómo están? ¿Cuál es el estatus legal? ¿Cómo están los detenidos ahora mismo a estas alturas? No sabemos absolutamente nada, Ina. A estas alturas del partido no sabemos nada. Esa es la noticia, ¿no? Que realmente no ha fluido información. Creo que otros países que tienen un mayor número de representantes, como es el caso de Italia, han empezado a divulgar algo de información sobre los procesos de deportación que van a enfrentar sus ciudadanos. Sin embargo, en el caso mexicano no hemos tenido información. Apenas lo que nos comenta el representante legal de las familias, David Peña, ayer tuvieron una reunión en Secretaría de Relaciones Exteriores, es que en estos momentos pues les dijeron que era día festivo en Israel, por lo tanto no estaban recibiendo información. Pero algo que sí les adelantaron es que en el caso de la delegación mexicana no estaban permitidas las visitas para los representantes legales ni para las familias en caso que tuvieran en Israel. ¿Y eso por qué? No se sabe, justo ellos lo que creen es que hay pues un tema particular, podría haber un tema particular con México, ¿no? Recordemos que no se han llevado tan buenas relaciones en el caso del tema de Israel, sobre todo con el tema de ciertas extradiciones políticas que ha solicitado México. Sin embargo, pues solo son suposiciones porque no se ha dado mayor información. Hay una cerrazón total en la información para las familias que verdaderamente han empezado a caer en estado de pánico, ¿no? En estos momentos, porque ya pasó mucho tiempo. De hecho, el día de ayer, en el caso de uno de los integrantes de la flotilla, ni siquiera se reconocía como secuestrado, o sea, no había información de él. Desaparecido en alta mar. Ayer hubo movilizaciones en muchos lugares del mundo. Acá en México, Ciudad de México, hubo una. ¿Cómo la viste?
¿Por qué la importancia de convocar a la movilización? ¿Habrá más? ¿Cuál es la necesidad de estar en las calles en estos momentos? Mira, la necesidad es extrema justo porque no tenemos información y porque las horas son trascendentales. Sin embargo, yo tengo que decirles que en el caso de México, el día de ayer vimos una concentración muy grande de comunicaciones y periodistas en esta manifestación, cosa que no es tan común en las manifestaciones en nuestro país, ver tanta prensa. El caso es que 3 de 7 colegas que fueron secuestrados, pues ellos son integrantes en activos de la prensa mexicana. Una colega trabaja en la televisora pública estatal, otro colega tiene un medio independiente de izquierda muy reconocido desde hace muchos años, el caso de Ernesto, y Carlos Pérez Osorio, quien es un documentalista que ha retratado feminicidios y procesos de violencia terribles durante el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, tenemos un contexto muy particular con el caso mexicano, porque recordemos, y esa es la preocupación de la marcha de ayer, que Netanyahu se ha ensañado con los periodistas. Expresamente el gobierno de Israel los ha acusado de ser propagandistas de Hamás. En estos momentos, en la flotilla se reporta hasta la mañana de hoy 32 periodistas secuestrados por el gobierno de Israel. Es altísima la cantidad y preocupante, ya que en 2 años de genocidio y de ocupación de Israel en este país, en Palestina, han sido asesinados hasta septiembre 234 periodistas. Entonces, la preocupación con estos 32, incluidos los 3 mexicanos, es que se ensañen y que sean acusados, digamos que pudieran ser acusados de cargos distintos a los que serán acusados los demás, de propaganda terrorista. Ese es el peligro que se corre en estos momentos. Laura, hablando de periodistas y de prensa y poniendo el foco específicamente ahí, ¿cómo ves el actuar de los medios mexicanos? En este caso, en la cobertura sobre la flotilla, no sé si pudiste ver las primeras planas de hoy en México, donde no hubo noticia. ¿Qué opinas? Y sobre todo en las últimas semanas desde que salió la flotilla. Bueno, lo veo terrible. He visto programas en televisión abierta de cadenas nacionales y medios tradicionales que dicen que fueron a hacer el ridículo, que son hippies. Por otra parte, tenemos la versión de algunos periodistas que dicen que progres buena onditas, no los han bajado de ahí. Me parece terrible la cobertura que se le ha dado. Hoy no vimos absolutamente ninguna nota en la prensa tradicional de la flotilla, no vimos información sobre el secuestro masivo de ciudadanos de 46 países. Entonces, creo que la narrativa es la misma. El día de ayer lo vi en Televisa, por ahí, una mesa también, donde pues eso, no los bajaban de hacer el ridículo. Entonces, creo que están dando un papel súper lamentable, pero acorde con la narrativa que se ha implantado en los últimos meses en todo lo que tiene que ver en las manifestaciones a favor de Palestina y en contra del gobierno genocida de Israel. Recordemos que en México hay muchos intereses, hay un lobby muy grande del Estado de Israel en este país. Laura, muchísimas gracias por tu análisis. Muchas gracias, colegas, gracias. Y llegamos al final del programa. Recuerden que pueden repasar los capítulos que hemos hecho a lo largo de esta semana. Tienen todo el fin de para ello. Suscríbanse también al canal de YouTube La Base América Latina y háganse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Nos vamos a ver la semana que viene.